Acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa en esto que Pablo decía, pero hoy quisiera yo poder transmitirles a ustedes algo que es una verdad que todos enfrentamos. El poder vivir o seguir a Dios es un acto un poco más coherente que lo que nosotros pensamos. Es decir, a veces pensamos que las cosas de Dios, como Dios no se puede ver, las cosas de Dios son invisibles también. Son místicas, cosas que no se pueden apreciar, sino que aquello que pareciera un poco más extraño y que no logramos comprender, eso podríamos pensar que es algo que sucede de parte de Dios. Y entonces a aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos este buen deseo, pero no, es decir, no el creerlo, sino el seguirlo. Tenemos el buen deseo de seguirlo, la determinación de seguirle, pero en la vida tenemos que desarrollarnos también de una manera en la cual nuestros actos coincidan con nuestros deseos. Entonces, lo primero que Pablo nos dice aquí en esta carta, dice que él entiende una cosa, que en todos nosotros hay mal. A diferencia de lo que algunas corrientes filosóficas u otros pensamientos dicen, que todos somos buenos, pero por medio del ambiente o las circunstancias de la vida uno se empieza a poner malo, digámoslo así. La Escritura dice todo lo contrario, que la naturaleza en la cual nosotros nacimos hoy, no con la cual Dios nos creó, sino con la que nacemos después de que Adán permitió que el pecado entrara a la vida del hombre, entonces todos nosotros somos concebidos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, la naturaleza para nosotros es una palabra muy vaga. Naturaleza es algo que podríamos decir unas plantas, un bosque, una catarata, el aire, es parte de la naturaleza. Pero a lo que nos referimos con naturaleza es a las características principales e iniciales con las cuales algo fue realizado. Es decir, tiene una naturaleza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para tener una naturaleza diferente que después de algún tiempo, por medio del pecado, fue corrompida. Se los voy a poner en un contexto más fácil para entender en nuestros tiempos. Es como cuando usted tiene una computadora y le entra virus. ¿Alguna vez le ha entrado virus a su computadora? ¿Qué le pasa a las computadoras cuando le entra un virus? Empiezan a fallar ciertas funciones, ¿sí? Se ha percatado que se empieza a tildear, se queda frisado, no le funciona rápido, se tarda más, empiezan a surgir programas que usted ni sabía que existían, le empieza a consumir la memoria. Todas estas cosas y muchas más suceden cuando hay un virus que entró en el equipo. Pero su naturaleza no era que funcionara así, era que funcionara muy bien, rápido, sin errores, sin tardarse, con exactitud. Y por causa de ese pequeño virus, empieza a fallar. Así funcionó el pecado en la vida del hombre. El diseño de Dios era que funcionara bien. Pero el enemigo de Dios, Satanás, él infiltra el pecado, porque lo tenía, para que afectara aquella creación de Dios. Entonces, a partir de aquel momento, hasta hoy, todos los equipos que salieron, que fueron producidos, salieron con el virus. Un troyano, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Porque para nosotros el equipo funciona bien, pero la palabra dice que el equipo funciona mal. Si a usted le entregan un equipo y nunca sabe cuál es su mayor potencial,
el que usted descubra, ese es el máximo. Se lo digo de otra forma. ¿Sabía usted que de todas las funciones, operaciones y capacidades que su propio teléfono tiene, usted solo usa una pequeña parte? ¿Cuántos tienen celular? Levante su celular. Mírelo, mírelo. Y si usted se pusiera a investigar, usted, yo no sabía que el celular hacía esto. Y esto también. Y mira esta función. Y mira. Pero como usted solo necesita WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, claro, ¿cómo se me va a olvidar? Instagram. Todo lo demás no importa. Mire, el otro día yo estaba molestando porque mi teléfono tiene brújula. Pero brújula de las antiguas, ¿verdad? Las que se supone que marca el norte. Y uno dice, pero ¿para qué voy a necesitar una brújula si hoy tengo aplicaciones que Maps, Google Maps, Waze, etcétera, etcétera, que de una vez me marcan el rumbo? Pero me apareció que tenía una brújula. Digo, tal vez de repente en un lugar estoy perdido en la montaña y ahí hay wifi y no hay caminos y entonces puedo encontrar una forma de salir de ahí. Pero lo que le quiero decir es que hay muchas cosas que Dios sí quería que el hombre, como tú y yo, pudiera disfrutar, pero a causa de ese virus llamado pecado, llamado maldad, no por default, no automáticamente podemos acceder. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando le entra un virus a uno de nuestros dispositivos? Busca un antivirus. Y efectivamente eso es lo que Jesucristo es para nuestra vida. Él es el que quita el pecado de nuestra vida. La Escritura dice, Él es el que quita el pecado del mundo, pero porque su sacrificio fue para todos aquellos que estaban o que están en el mundo. Pero realmente es para cada uno de nosotros. No es lo mismo que la Escritura diga, es para todos. Y entonces entre todos se diluye la responsabilidad. Pero cuando yo lo pienso y digo, Dios envió a Jesús para quitar el pecado de mi vida. Entonces empieza a haber un problema. Porque aunque Dios realizó esta obra preciosa, yo todavía tengo una naturaleza que tiende al pecado. El peor pensamiento que podríamos tener es aquel que nos dice que un hombre que se acerca de Dios ya no necesita de Dios. Se lo digo de otra manera. Algunos piensan que al acercarse a Dios se alcanza una perfección y no logramos llegar a esa perfección. Dios nos busca perfeccionar para que un día finalmente nos concluya aquella perfección. Pero eso va a tomar mucho tiempo. Uno piensa que esto sucede como por arte de magia, ¿verdad? Me acerqué a Dios y salió una varita con una estrellita en la punta, hizo ¡ping! Y ya se acabaron todos los problemas. Ya yo no tengo mal humor, ya yo no tengo ganas de ahorcar a nadie, ya yo no tengo envidia de nadie, y así uno pensaría que todo se va. Y le voy a decir la verdad, Dios sí lo puede hacer, y Dios lo hace. Pero, ¿se acuerda que hemos hablado que hay distintas partes en nosotros? Espíritu, alma y cuerpo, y cada una de ellas debe ser restaurada. Dios restaura primeramente el espíritu, rápidamente, eso no toma pero ni un solo segundo. Dios viene, liberta, trae poder, trae desunción de su espíritu, se une con el nuestro y el espíritu está al 100%. Pero el cuerpo, pues esto es una parte de lo que nosotros somos, ya lo vamos a ver aquí con este texto también, y nuestra alma. Y entonces el alma, aunque ya tiene una libertad, ya tiene mayores beneficios en el espíritu, el alma todavía sigue con problemas. Se lo voy a poner otra vez en las computadoras. ¿Sabía que las computadoras tienen distintos tipos de memorias? Su celular tiene distintos tipos de memoria, no solo tiene una. Es más, usted le puede agregar más memoria si usted quiere. ¿Para qué sirve esto? Para poder operar, no solo para guardar datos, sino para poder operar. Entonces,
Cuando ya se limpió una memoria, físicamente hablando, tiene que pasarse también a la siguiente. Porque hay unas cosas que quedan registradas en unas y otras que quedan registradas en otras. Entonces, el Espíritu, Dios hace una obra preciosa. Y a veces por medio de esa libertad del Espíritu, por medio de esa obra que hizo en el Espíritu, también el alma es regenerada. Y entonces la persona queda con una libertad completa. Pero otras veces se queda un virusito por ahí. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque Él necesita corregir la falla. Se lo voy a decir de otra manera. Hay retos de tu propia persona que Dios los dejó allí a propósito. Mire, cuando uno está aquí, uno sale feliz y contento, ¿verdad? Uno sale lleno del Señor, la paz del Señor, el gozo del Señor. Y uno podría pasar abrazando a toda la persona que mira de aquí hasta la noche. Pero cuando llegó a la casa, se encontró con los problemas, se encontró con el desorden, se encontró con las tareas de mañana, que se le olvidó hacer esto, que se le olvidó hacer el otro, que lo llamó fulanito, que le dijo. Y entonces aquel gozo, aquel amor y aquella paz se convierte en furia, ira y asesinato. No, no es cierto. Y la persona se transforma. Yo sé que a ninguno de ustedes les pasa nada de eso. A mí me lo contaron, por eso se los estoy diciendo yo. Y la persona cambia de 0 a 100 en un solo instante. Sale aquí pleno, lleno, fortalecido en el Señor con la convicción de que no va a hacer lo malo. Pero a la vuelta de la esquina le apareció lo malo y de repente accede a aquello que está mal. Y como diría aquel famoso personaje, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque hay una doble naturaleza, una naturaleza que proviene de mi persona o del humano como tal, que está caído, que está corrompido y que automáticamente busca la maldad. Ay, pastor, eso no es cierto porque viera que mi corazón es blanco y puro. Mientras no esté metido en problemas. Todos nosotros somos así. Yo soy bueno por las buenas, pero malo por las malas, dice el dicho, ¿verdad? Si todo nos funciona, todo nos favorece, tendría que estar loco para no estar contento. ¿Quién en pleno goce de todo lo que ha anhelado se va a poner a pelear con alguien más? Nadie. ¿Se imagina usted en un yate, si le gusta un yate, si no en un hotel 5 estrellas, allá en el Mediterráneo, en una hamaca, con un clima precioso, viendo su celular, sus millones en su cuenta de banco? ¿Quién va a estar enojado allí? Su esposa, su esposo, atendiéndole. ¿Qué vas a querer? ¿Quiere otro juguito? Le traigo el desayuno. Le subo el clima al aire, le pongo... ¿Qué quiere que le haga? ¿Quién va a estar enojado así? Sus hijos, ay papi, te hice un dibujo. Abuelito, te hice un dibujo. Mami, te dice, tú eres la más hermosa. ¿Quién va a estar enojado así? El jefe no lo llama. Solo le manda una notificación que le acaban de aumentar su salario. Que no tiene que regresar dentro del siguiente mes, que no hay problema, puede tardarse otro mes más. ¿Quién va a estar enojado así? Pero la realidad, cuando usted sale lleno del Señor, que es mucho más que todo eso que dijimos, lo llama el jefe, el vecino está haciendo problema, el compañero no hizo su trabajo, etcétera. Los hijos no están haciendo los dibujos diciendo que es el más hermoso, sino están destrozando la casa, están haciendo todo lo que les dijo que no tenían que hacer, eso hicieron. Pareciera que es al revés, ¿verdad? Le dice uno, lista de tareas, no hagas esto, y la agarran al revés. No hagas, y esto es lo que hacen. Como que si fuera la tarea. Y si usted es una persona normal como todos nosotros, usted no va a reaccionar. Gloria a Dios en las alturas. Y paz a los hombres de buena voluntad. Y así como el Padre me perdona,
yo también te perdono, hijo mío. No, lo quiere ahorcar, esa es la verdad. Amén. Ese ajá fue un amén, pero entonces vemos como Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, le está hablando de su cuerpo y de su alma, no mora el bien. Por eso le digo yo, uno piensa que es una linda persona hasta que llegan los problemas. Toda persona, mientras se le ponga la suficiente presión, va a reaccionar de una mala manera. Estoy hablando naturalmente hablando, ¿verdad? Recuérdense que nosotros estamos en un proceso de reformación, de regeneración de nuestro ser por medio de Jesucristo. Pero la persona natural, eso es normal. ¿Ha visto usted que hay personas que algo les disgusta y van, alegan, pelean, hacen todo lo que tienen que hacer, no importa qué es lo que tenían que hacer, pero lo hacen, lo consiguen? ¿Y sabe cómo se les dice? ¡Hala, qué admirable! Pero no importa si gritó, peleó, hizo trampa, no importa. Como consiguió lo que buscaba, entonces es admirable. Eso es allá. Pero hoy nosotros no podemos vivir así. Por el contrario, a nosotros nos aplica otro juego de normas muy diferentes a los que se usan en la naturaleza humana o en el mundo tal como nosotros lo concebimos conforme a la Escritura. El bien no mora en mí, dice, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Diga conmigo, intenciones versus acciones. Todos tenemos lindas intenciones, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que los demás estén contentos, todos queremos que todo el mundo viva feliz, pero esa es la intención. Y entonces Pablo encuentra en su intención el deseo de hacer el bien, pero algo en su interior lo empuja a hacer aquello que no está bien. Y entonces él empieza a mostrarnos esta doble, digámoslo así, o esta doble pelea, mejor dicho, una pelea, o esta doble forma de ver cada una de las cosas que él vivía. Y sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No le voy a estar a decir tanto, porque si no nos vamos a tardar mucho, más del minuto que le ofrecí. Pero hay una fuerza. Le voy a continuar leyendo y le termino de resumir. Dice el verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior, ese es su espíritu, a eso se refiere con el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Su espíritu, tu espíritu, es el que se goza, se deleita con las cosas de Dios. 3 partes, espíritu, alma, cuerpo. El cuerpo lo vemos, esto que es tangible, que es perceptible con estos ojos. El alma, pensamientos, sentimientos, el deseo, la voluntad, ahí está. Lo que pienso, lo que siento, lo que decido. Eso es tu alma, es la esencia de tu persona. Y el espíritu, que es el que brinda vida, es el que nos permite conectarnos con Dios, es el que se goza de las cosas de Dios. Entonces, cada vez que a ti te toca ir a una reunión donde se va a hablar de Dios, hacer algo de parte de Dios, leer la Biblia, buscar a Dios en oración, buscar a Dios en adoración. Cada vez que una de estas acciones sucede, empieza una lucha. Porque tu espíritu si quiere. El espíritu siempre está dispuesto, así lo dijo Jesús. Oren, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dijo. Entonces vemos que por el otro lado está la carne, y la carne no se lleva bien con Dios, porque la carne es orgullosa, es rebelde y caprichosa. Dije la carne, no dije ningún presente. La carne es así, quiere hacer lo que quiere hacer, con buenas intenciones.
O sea que las buenas intenciones podrían no ser sinónimo de algo bueno. Pastor, hoy sí me dejó confundido con eso que está diciendo. Es bien sencillo. Usted sabe que, por ejemplo, comer un buen filete, al término que a usted le guste, bien cocinado, 3/4, término medio, punto azul, casi crudo, ¿es algo bueno? ¿Cuánto le gusta el filete? Antes no. Los demás son veganos. No creo, no tiene cara vegana. ¿Es algo bueno comer un filete? ¿Será algo bueno? ¿Será bueno comer un filete de aquellos de 1 libra? O sea, sí, realmente. O de aquellos cortes que son de 2 libras. ¿Alguna vez ha visto eso? No sé. Sí. Sí, ya entonces. Sí. Y realmente son unos filetotes de este tamaño. Y en algunos restaurantes usan unos hasta de 2,5 kilos. Son unas cosas así, a ver si le traen la vaca a usted para que se la coma directo. Unos cortes de este tamaño y de este grueso. Suena bien, ¿no? Pero hay que preguntarle a su cuerpo qué piensa después de que se lo comió. Entonces pareciera que es algo bueno, pero como no está bien hecho, aunque hay una buena intención, termina siendo algo malo. ¿Alguna vez le ha pasado a usted queriendo hacer algo bueno, paró siendo todo lo contrario? Porque solo fue una buena intención. Yo quería hacer algo bueno, dice Pablo, pero me salió todo lo contrario. El hecho que usted esté aquí quiere decir de que anhela algo bueno, que busca algo bueno. Pero ahora nos toca el reto de trasladar todo lo que vivimos con Dios a esta realidad en la cual vivimos. Le voy a seguir leyendo. Porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, esto es en la carne, y se revela contra la ley de mi mente. A él aquí está hablando acerca de su alma y su voluntad, por supuesto, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, naturaleza pecadora? Eso se lo puse yo ahí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces mire el planteamiento, y con eso voy a terminar el planteamiento, solo estamos empezando. Es la introducción. Tenemos una lucha entre nuestra naturaleza humana y la nueva naturaleza que Dios nos dio. La naturaleza que Dios nos dio espiritual, le agradan las cosas de Dios. Si fuera por el Espíritu, siempre estaría en la iglesia. Siempre estaría orando. Siempre estaría leyendo la Biblia. Siempre estaría adorando, estaría haciendo el bien. Todas las cosas que tengan que ver con Dios, el Espíritu está feliz. Pero la carne no. Y en el alma se quedó en el centro para tener que decidir con sus pensamientos, sus sentimientos y la voluntad tomar una dirección. La voluntad es como el timón. Para donde gire, para allá va. Aunque el pensamiento diga, es a la derecha, pero la voluntad dice, es a la izquierda, se fue para allá. ¿Alguna vez ha hecho algo que usted sabía que era malo, pero de todas formas lo hizo? Que usted sabía que no le convenía y que no lo tenía que hacer, pero de todas formas lo hizo. Usted lo pensó y dijo, esto no es bueno, pero la voluntad se le hizo así, y me voy para allá, dice, y se le fue para el otro lado. ¿Alguna vez tiene un sentimiento, bueno o malo, ni siquiera importa? Y de repente usted dice, no, el sentimiento dice, no, le vuelvo a contestar. Y en eso escribe, ¿verdad? ¿Y sabe qué hace la voluntad? Se le va para el otro lado. Mire qué difícil tarea. Humanamente hablando, es muy difícil. Entonces alguno podría decir, ay, pastor, entonces si a Pablo le pasaba, yo también. Yo ya tengo una excusa para hacer como yo quiera. Pero la verdad es que no fue así, no es eso lo que Pablo quiso decir, sino Pablo nos presenta este problema que todos
vivimos. Y sobre todo aquellos que queremos seguir a Dios, que buscamos de Jesús, tenemos que luchar con esta pelea tan fuerte por momentos, que tiene que ver con cómo nosotros somos. Lo primero que quisiera yo que pudiéramos entender es que en todos y cada uno de nosotros también hay cosas malas. Yo los conozco a todos ustedes, a la mayoría, todos casi. Y yo sé que todos son personas excelentes, pero tiene que comprender que en esa persona excelente también hay cosas que no son perfectas. Y algunas son muy problemáticas. No la persona, ¿verdad? Las cosas dentro de uno. Y si yo estoy consciente de esto, estoy a un paso más cerca de poder resolver mis problemas o enfrentarlos, empezar a enfrentarlos. Yo todo el tiempo le digo, bueno, voy a usar un dicho, ¿verdad? Que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero realmente lo que yo les digo es que no hay nadie más equivocado que aquel que no sabe que está equivocado. No hay persona más peligrosa que alguien que está equivocado no sabiendo que está equivocado. Porque no tiene cómo corregirlo. Porque piensa que está en lo correcto. Entonces, mi amado hermano, tenemos este problema. La solución, gracias a Dios, es más sencilla. Porque este problema para nosotros es demasiado difícil de resolver. Tu vida, con lo que luchas todos los días con tu propia persona, aunque usted no lo crea, usted no lucha tanto con problemas que están sucediendo a su alrededor, sino con los propios problemas que hay en su interior. Todos somos así. Tal vez usted no se ha dado cuenta. Y entonces usted lucha porque el amigo allá está peleando con usted y la amiga allá está peleando con usted y aquel otro está peleando con usted, pero no se ha dado cuenta que el problema es usted. Todos están peleando con uno, entonces el problema tengo que ser yo. Es que en mi casa no me entienden. ¿O será que usted es inentendible para los demás? Es que no hay plata que me alcance. ¿O será que usted se gasta todo lo que tiene a mano? Entonces yo puedo seguir culpando al gobierno, a la economía, al jefe, a todos, hasta que yo no encuentre la raíz del problema, que según la Escritura está en mí. Le voy a decir algo, usted sabía que con los ingresos que usted tiene y que muchos podrían decir que son insuficientes, otros estarían felices con ese mismo ingreso. Entonces no es el ingreso, parece que soy yo. Mi naturaleza. Entonces Dios, sabiendo todos estos problemas que enfrentamos, Él nos brinda la oportunidad de tener una nueva naturaleza, una naturaleza que siempre hace lo debido, lo que es correcto, es la que proviene de Dios mismo. Mire lo que dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la ambigüedad que Pablo estaba hablando. Verso número 1 del capítulo 8. Ahora pues, de todo lo que hablamos, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. Jesucristo es ese antivirus que hablamos al principio. Jesucristo es la manera en la cual Dios nos abre un camino para poder brindar las soluciones a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes podrían reconocer y decir, Señor, yo sí necesito un cambio en mí mismo? Aunque yo comprendo, me he esforzado por ser una buena persona, por hacer aquello que es correcto, entiendo que también hay cosas con las cuales yo tengo que luchar y debo solucionar. Yo creo que todos podríamos levantar la mano. Bueno, levántela si usted quiere, pero todos podríamos hacerlo, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque solo Jesús nos brinda el camino o establece un lugar en el cual nosotros podemos conectarnos con Dios
y de esa manera recibir las soluciones de parte de Dios. Hoy hemos tenido testimonios, el de Dumar y el de Anita y por supuesto Yeniva, cómo Dios trae soluciones. Pero uno pensaría que todo esto empezó solo con cosas espirituales. Mire cómo funciona. Establece algo con Dios de manera espiritual y encuentra un camino a través del tiempo e incluso el espacio para llegar acá con nosotros y traer una respuesta de Dios. ¿Qué se hizo? Con fe se hizo una oración. Señor, ayúdame. Mire qué fácil. ¿Y qué pasó? Bueno, tal vez tuvo que hacerla 2 veces, quizá 3, 4, 5, 20, 100, no sé. Pero se está realizando esta actividad espiritual, porque hasta ese momento solo son palabras. Hay algo, hay deseo, pero solo son palabras. Y se mandan o se dicen a un lugar que uno no comprende. A veces uno pensaría que es por teléfono, ¿verdad? Como que si fuera, está hablando Dios del otro lado del teléfono. Dios, mira, te encargo, por favor. Pásame a Jesús para que me ayude. Jesús, ayúdame. Decirle al Padre, hazme el favor. Mira, aquí está el Espíritu Santo, también me está ayudando. Va, te lo voy a pasar para que te lo diga. Y le pasa el Espíritu Santo. Uno pensaría que es así, pero imagínense que es tan poderoso la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es como que nosotros estuviéramos en una conferencia en persona. No es a distancia, es en persona. O sea que cuando yo oro, es como que yo esté aquí con Diego. Usted no está mandando un mensaje a través del universo hasta allá donde Dios está. Y se tarda, ¿verdad? ¿Por dónde irá? Ah, no, todavía va por Júpiter. A la media hora retorna a Neptuno. No, falta todavía. Es tan grande lo que Jesús hizo que es como sentarnos Dieguito y yo a hablar en persona. Entonces cuando usted está orando, usted está hablando con Dios. Ahí está Jesús también. Ahí está el Espíritu de Dios. O sea, usted está en una conferencia. Cada oración es una conferencia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hay respuestas. Claro, como bien dijo Anita, unas toman más tiempo que otras. Unas se preparan para que la respuesta sea perfecta. Pero dijo Pablo, para no seguir ahondando dice, ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo. La primera clave es que usted tenga el antivirus, que usted esté en Cristo. No solo que sepa quién es Cristo, no solo que esté de acuerdo quién es Jesús, sino que usted esté que usted le busque, que usted se involucre, que usted de verdad tenga un anhelo por seguir a Jesús, que esté en Cristo Jesús. Y entonces estos y de esos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Solo por medio del Espíritu podemos nosotros combatir la ley del pecado. ¿Se acuerda cuál era la ley del pecado? Que se hacía lo que no se quería, se hacía lo malo. Esa es la ley del pecado. Solo por medio del Espíritu se puede combatir la otra ley, la del pecado. Y también la de la carne, la de los propios deseos malos y perversos. Solo esa es la única manera en la cual nosotros podemos hacerlo. Verso número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Así nosotros, de esta misma manera, podemos ver cómo es por medio del Espíritu que Dios obra en nosotros. Ahora, qué bonito lo que dije, ¿verdad? Pero si yo fuera honesto conmigo mismo y estuviera en tu lugar sentado, yo diría, sí pues, pero ¿y cómo se vive por el Espíritu? Porque ahorita pudieron decir todos, amén, y estamos de acuerdo, ¿verdad? Y nos vamos a almorzar todos tranquilos y gracias a Dios. Pero les dejo el problema de que, ¿qué quiere decir eso? Si no, sería como esos coaches que andan por todos lados diciéndole a la gente cómo hacer plata. Ahorre, no gasta y después es millonario. Ya. Ah, qué bonito, ¿verdad? Y encima de todo uno paga para oír esas cosas. Y dice, wow, pero cuando sale a la calle, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y cómo hago esto? Y ahí está que le da corazoncito, like, le da de todo. ¿Cómo se hace? Entonces la pregunta detrás de todo esto es, ¿cómo vivo? O mejor dicho, ¿cómo es vivir por el Espíritu? Le voy a decir que no es. Las cosas espirituales, las cosas de Dios, no es una nebulosa, una nube, en la cual aquellos pocos y escogidos, ungidos de Dios, vuelan. Y Dios habla a través de ellos. Mire que yo sí he visto algunos que hasta se hacen, ¿verdad? Y aquí Dios me dice, ¿para qué? Ya solo con esas poses ya la gente, eso es de Dios. Yo recibo todo. Ya solo con eso. No digamos si yo le hago algo con arte de magia, ¿verdad? Ahora lo ve, ahora no lo ve. Tenga, porque si no lo voy a desaparecer. ¡Wow! ¿Cómo hace eso? El Espíritu de Dios tiene plena coincidencia con las cosas de Dios. El mover espiritual de Dios, aunque es sobrenatural, y uno sí puede ver cosas que uno no sabe ni cómo explicar, ni que no deberían suceder, así como los testimonios que hemos contado, deberían tener otros finales. Pero con la ayuda de Dios sucede algo diferente, lo que no se esperaba, lo que no se debía. Pero ¿cómo nosotros podemos comprenderlo? Número uno, hace plena coincidencia con las cosas de Dios. Es decir, en Dios nunca hay nada malo, nunca hay nada que es egoísta. Todo coincide con su propia palabra. Dios no se contradice. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y le digo, aquí me dice el Señor, pero me faltó la pose, ¿verdad? Pero vengo en la nube de la gloria, supuesta gloria, ¿verdad? Y vengo. Aquí dice Dios. Y te voy a soltar la palabra, dice. Ahí está. Ahí te da la palabra. Pero no se la digas a tu pastor. Ahí ya estamos mal. Es como que yo le diga a Dieguito, mira Dieguito, te voy a hacer un gran regalo. Y mira, si te portas bien, te voy a regalar una moto, pero no le digas a tu papá. ¿No le encendió la alarma? Te voy a dar un celular, pero no puedes decir nada a tus papás. ¿Cómo así? Si usted es el papá, usted dice, no, ahí hay algo raro, ahí esas no son buenas intenciones. ¿Por qué no me viene a decir a mí? Mire, señor, yo le quiero regalar a Diego un celular, aquí está, mire, déselo por favor, es de parte mía. Todo está claro. Pero como hay algo que no está bien, aunque el resultado es bueno, al final, el fruto de eso, sin duda alguna, va a ser malo. Entonces, ¿cómo es vivir por el Espíritu? Tiene plena coincidencia con lo que Dios dice en su palabra. No es un abracadabra, mi amado. Todavía parecemos de los tiempos casi que prehistóricos, que nos asombran con un fueguito, con un espejito, y engañados. Es que yo vi una mariposa que puso aquí, quiere decir que viene un tiempo de transformación para ti. Sí, imagínense, yo que entiendo que la mariposa pasó pobrecita, tenía calor y andaba buscando algo frío. Pero como yo la vi
Entonces ahora viene sobre ti y eso quiere decir que las mariposas... y invento toda una historia. Pero ¿qué querría Dios si Él quisiera hablar por una mariposa? Le aseguro que daría un mensaje claro acerca de eso, no enredado. Entonces, vivir por el Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente se confunde mucho. La gente se confunde pensando que el Espíritu es algo que no se puede tocar y entre más extraño sea, entre menos se pueda explicar, más de Dios es. No es verdad. Las cosas del Espíritu, cuando el Espíritu obra, todo tiene sentido. Todo tiene plena coincidencia con lo que Dios quiere hacer. No hay confusión. Le voy a decir este otro secreto. En las cosas de Dios no existe confusión. Uno sabe que fue Dios y solo Dios pudo haberlo hecho. No hay otra forma. Y no le digo porque uno niegue. No fue esto. No, es que la certeza es tan grande que no cabe ninguna duda que fue Dios. Entonces, si tiene plena coincidencia con lo que Dios dice, entonces tenemos que saber qué es lo que Dios dijo, ¿verdad? Porque si no, lo engañan a uno. Usted deja a sus hijos solos en la casa, deja a uno a cargo de otro, a unos a cargo de otros, ¿verdad? Y le dice, bueno, no pueden ver la televisión, se van a quedar el fin de semana solos. Dice. No pueden ver la televisión después de las 9 de la noche. Y está bien, y se lo dijo al más grande. Pero el más grande es terrible, ¿verdad? Y llega y, miren, ustedes solo pueden ver televisión hasta las 6 de la tarde. Luego se van a acostar. Y yo me voy a quedar aquí hasta las 12, hasta que vengan mis papás, porque yo tengo que cuidarlos de ustedes. ¿Cuál fue la instrucción? Ninguno a las 9. ¿Qué fue lo que se dijo? Ustedes a las 6 y yo a las 12. Las 3 que les quitó a ellos se las sumó a él, ¿verdad? Entonces cuando llega el papá, vimos la misma cantidad de horas de televisión. Lo que tú dijiste, eso hicimos. Solo que encontré una fórmula. Diferente a la tuya, pero lo mismo. No vimos más después de las 9. Pero aquí dice que estuviste hasta las 12. Sí, pero ellos se fueron a las 6, dice. Todavía está ahí, ¿no? Había un hermano que conocimos que decía, gracioso porque tenía muy buenos ingresos, pero igual no le alcanzaba muy bien el dinero. Tenía su forma extraña de manejar el dinero. Pero entonces decía un día, estábamos hablando acerca de los diezmos, las ofrendas. Y entonces viene y me dice, mira, yo sé todo lo que dice la Biblia, que acerca de los diezmos, las ofrendas, estoy de acuerdo, dice. Pero yo lo hago de otra manera. Entonces yo como me le quedo viendo, o sea, ¿estás de acuerdo? ¿Sabes qué es lo que dice? Pero tú lo haces de otra forma. Entonces resulta que ahora tu pensamiento es superior al pensamiento de Dios. Y se lo pongo así cómico, porque en este caso es medio cómico, pero muchas veces pensamos así. Dios dice no, pero yo tengo una versión mejorada, ¿verdad? Yo sé cómo, eso es para todos, menos para mí, el hermano mayor, ¿se acuerda? Esto es de esta manera, pero para mí se aplica de esta otra. Le voy a enseñar a Dios cómo se hace. Esto tiene que ser de esta, así. Entonces, si no conocemos las cosas de Dios y no las reconocemos como de Dios, por supuesto que vamos a tener problemas. Necesitamos, número 1, conocer su palabra. La palabra produce fe, por supuesto, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere creer mayormente en las cosas de Dios, quiere reforzar su fe, fortalecer su fe, usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que orar. Usted debe adorar también. Pero también usted tiene que leer su Biblia. Si no, cualquier cosa que le digan, podría usted pensar que es correcto. Pero entonces aquí viene lo gracioso, ¿verdad? Porque estamos buscando resultados espirituales, pero nos lleva a tener acciones naturales. No pareciera que el agarrar un libro que habla de Dios
pudiera tener un efecto espiritual. Y aunque todos estamos de acuerdo que lo tiene, y reconocemos que es la palabra de Dios, no todos pensamos lo mismo, o mejor dicho, lo hacemos para nosotros mismos de la misma manera. Si no, cierre sus ojitos. Le voy a decir por qué va a cerrar los ojos. Cierre sus ojos. Ciérralos, no se preocupe, no le va a hacer nada. Es solo para que no se delate. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a leer la palabra de Dios? Ahí respóndase usted solito. Le pedí que cerrara sus ojos para no ver la confesión de sus ojos. Ya los puede abrir. En la medida que usted lo lee, o la lee, mejor dicho, es la medida en que usted cree que eso de Dios proviene. Si usted dijo poquito, pues realmente su fe es poquita en eso que dice usted mismo que proviene de Dios. Si es medio, medio. Si es bastante, pues lo felicito y lo insto a que lo hagan más. Pero más allá de solo leerla, es ponerla en práctica, dice. Entonces viene la segunda parte, que aquello que se lee, se use tal y como se dijo. No como yo quiero, ¿verdad? Sino como se dijo, como Dios lo dijo. Y cuando yo hago estas cosas, empiezo a generar bendición para mí y a mi alrededor. Por eso es tan importante, número uno, que usted conozca a Dios, que usted sepa las cosas que Dios dijo y que usted pueda hacer aquello que Dios dice que se debe hacer. Conforme la cantidad de palabra que tú vivas en tu propia vida, así vas a poder reconocer a Dios con mayor facilidad. Pastor, ¿cómo es eso? Se lo voy a poner bien sencillo. ¿Cuánto les gusta la comida que hacen en su casa? Bueno, si no en la suya propia, en la que hacían en la casa de sus papás, ¿verdad? ¿Cuántos dirían, yo puedo reconocer la comida, ese tipo de comida? Comprobarla, aunque no le digan cuál es, usted la prueba y dice, si esto sabe como mi abuelita lo hacía, mi mamá lo hacía igualito, ve qué rico. ¿Sabe por qué es esto? Porque usted la experimentó, la vivió. Usted no solo tenía una receta, por la receta no se sienten los sabores. Solo si aún usted solo se aprendiera los versículos, vamos a quitar la parte del espíritu, la parte que hace el espíritu. Si usted solo se aprende mentalmente los versículos y no los pasa por su corazón a través de la fe y a través de la experiencia, a usted le pueden dar la receta y le sirven un plato que se mire igual, que usted no va a saber quién lo hizo. Pero como usted ya lo probó, lo degustó, aunque no le enseñen la receta, usted sabe que de dónde viene esa comida. Cuando usted vive la palabra, usted reconoce cuando hay cosas que no vienen de Dios. Automáticamente, ni le tienen que enseñar una escritura. Y aunque le enseñen la escritura, usted sabe que eso no está bien hecho. No tiene el sabor, no tiene la sazón de Dios. No, eso no está bien. Ya usted puede ir a la receta, ¿verdad? Y ver, no, porque aquí en la Biblia dice tal y tal. Y vio la receta y la comprobó y no es igual. Entonces, vemos que entre más usted tenga esa palabra vivida en Dios, más fácil podrá reconocer a Dios. Entre más tiempo pase usted con Dios, más fácil va a reconocer cuando Él está y cuando no está. Es como un aroma. Alguien en su casa puede tener alguna loción, perfume, que huela particular. Y cuando la persona se lo echó, aunque ya no esté, el aroma se percibe. Y dice, por aquí pasó, aquí estuvo. Y uno lo siente. Ahora, si le sienten el olor sin que usted se eche perfume, le toca bañarse más seguido. Ahí sí mejor cómprese un buen perfume, ¿verdad? Pero se percibe. Entonces cuando usted está aquí,
Porque aunque usted no está pensando en que si está la presencia de Dios o no, usted lo percibe. Eso bonito que usted siente, eso es Dios. Eso que se siente así como... Y uno entra, y uno mira, y empieza a sentir, y de repente uno viene hasta cargado a veces, ¿verdad? Y uno viene así como... Y Dios de a poquito le va bajando, le va bajando. Cuando uno sale, ya, sale usted listo y nítido y precioso. Listo a volverse a cargar, digo, a continuar en el Espíritu. Pero eso que usted percibe es Dios. Eso que lo está haciendo oírme a mí por más de un minuto es Dios. Si no fuera por Dios, usted ya se hubiera ido, estaría bostezando. De hecho, no, mejor si estaba mejor mi serie en Netflix. El partido, sí. Eso es Dios. Es Dios el que está obrando en ti. ¿Para qué? Para que escuches lo que Él tiene que decirte. A través de lo mismo que yo estoy diciendo, porque todo el tiempo se lo he dicho. Yo puedo estar diciendo estas palabras, pero Dios le está hablando a su corazón algo específico para su vida. Para ti, para ti, para ti. Cada quien está recibiendo un mensaje personal de Dios con las mismas palabras que yo estoy diciendo. Y aplicado para mí, que me beneficia a mí. Entonces, cuando yo comprendo, yo me expongo más a Dios, estoy experimentando, me estoy ejercitando mucho más para poder conocer y hacer aquello que Dios me ha invitado a hacer. Imagínese que usted va al gimnasio y usted tiene un entrenador. Si usted va una vez a la semana, pues sí, en algún tiempo, en algunos meses, usted probablemente va a ver algún resultado. Si usted va 2 veces a la semana, pues sí, probablemente en menos tiempo que el de uno, pues va a haber resultado. Si usted va 3 veces, ya va a empezar a ver resultados más rápido. Va a empezar a ver resultados no solo en su físico, sino en su salud. Si usted va 4, quizás si va 5. No, pastor, ¿por qué hay que descansar? No, porque usted puede trabajar distintos grupos de músculos, ¿verdad? No tiene que trabajarlo todo al mismo tiempo. Si usted va 6, si usted va 7. Yo no le digo que aquí va a venir usted 7 días a la semana, sino que usted busque de Dios los 7 días de la semana. ¿Sabe qué va a pasar? Va a tener mejores resultados en su vida. Muchos mejores resultados en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra idea es que Dios se vuelve un hobby. Entonces lo hago cuando tengo tiempo libre, cuando no estoy ocupado, cuando quiero, o quizá, en el peor de los casos, cuando tengo necesidad. Y entonces lo dejo para 2 horas, 3 si el pastor se emociona, del domingo. Y ya. Eso es todo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si hiciéramos un promedio, quiere decir que usted debería tener en porcentaje de eficiencia, reconociendo o conociendo las cosas de Dios, un 1, un 2%. No reconoce nada. De cada 100 le pega 2. ¡Hala, qué triste! ¿No? Sí, mira, aquel está triste ya con él. Nada, no se preocupen, estoy molestando estoy. ¿Se da cuenta cómo es vivir por el Espíritu? No es que usted pase en oración 24 horas al día, o leyendo la Biblia cuando no está orando, o adorando cuando no está leyendo u orando, sino que todo su día usted tenga presente que Dios está allí. Y le brinde tiempo. Y le brinde tiempo para decir, Señor, voy a poner en pausa 10 minutos para estar contigo. De todo esto importante que estoy haciendo, voy a poner en pausa 10 minutos para ti. Yo le puedo asegurar que después de esos 10 minutos, su día va a cambiar. Se lo puedo asegurar, y no por mí, por el Señor. Señor, ayúdame. Estoy metido en un problema, dame una estrategia, dame una dirección. En el momento que sucede el problema, no después de que pasaron 48 horas del problema y usted ya llamó a todos los amigos, ya pidió esto y allí, hizo todo lo que pudo en sus fuerzas. Entonces luego busca a Dios, no, vaya primero. De ahí hace todo lo demás si usted quiere.
Pero busque primero a Dios y usted va a ver que todo va a empezar a cambiar. Toda nuestra vida puede cambiar solo con un poco más de Dios. Y entre más sea, mayor será su cambio y más rápido será ese cambio. Así que mis amados hermanos, yo quiero hoy poderles invitar a todos y cada uno para que podamos hacer una oración esta mañana, si me acompañan aquí. Hoy tenemos un mensaje que es para que tú y yo podamos comprender. Hay cosas que se reciben espiritualmente, hay otras que se reciben por medio del entendimiento. Y hay muchas decisiones que son tomadas por ti, en momentos en los cuales no estás considerando las cosas de Dios. Es decir, muchas decisiones en cada uno de los días son tomadas con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio criterio. Y en el mejor de los casos, aquellas que son importantes o que pueden tener cierta repercusión, buscamos a Dios. Cuando Dios es Dios sobre todas las cosas y en todo tiempo, entonces tú puedes tener una vida distinta. Así como aquella persona que decide ejercitar todos los días o hacer cambios en su vida, así puede ser tu vida diferente. Unos nos diferenciamos de otros conforme a las decisiones que tomamos, no a lo que decimos, ni siquiera al lugar al que asistimos, sino conforme a las decisiones que cada uno de nosotros toma. Pablo lo dijo así: quiero hacer el bien, pero que sale el mal. Pablo, un apóstol de Jesucristo, él comprendía que todos sufrimos de esto, pero él mismo da la solución, indicando que él se sometía a la ley del Espíritu y con esto quitaba la ley de la carne y del pecado. Permite que Dios haga un cambio. Ayuda con una pequeña oración, con una pequeña disposición de las cosas que tú haces. Y vas a ver que Dios sí contesta. Vas a ver que Dios sí está presente y sí te escucha. Y Él está interesado en que tú tengas la mejor vida que nunca has podido ni siquiera imaginar que vas a tener. Ese es el anhelo de Dios. Así que si tú quieres, cierra tus ojos por un momento y habla al Señor y dile: Señor, yo quiero vivir conforme al Espíritu. Yo quiero vivir conforme a las cosas que tú anhelas para mí, de la manera en que tú deseas que yo pueda vivir. Porque entiendo que ese plan que tú tienes es mejor que mi plan. Entiendo que tú sabes más que lo que yo sé. Entiendo que tú puedes más de lo que yo puedo. Yo te pido, Señor, que me ayudes. Yo hoy te pido, Señor, que pueda tener la disposición de vivir conforme a tu Espíritu. El que mi corazón permita ser guiado por el Espíritu, que tenga la docilidad de que tú me enseñes, que tú me digas, me corrijas, me guíes a través de la vida, cada día, en cada circunstancia. Yo sé que tú estás deseoso por estar allí y ayudarme en todo lo que debo de hacer. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias te doy, Señor. Y así como tú estás aquí en tu lugar, yo debo decirte que todo empieza solo en un lugar y empieza en nuestro Señor
para que pudiéramos tener acceso al Padre, para que tú y yo tuviéramos una vida distinta, no separados de Dios, sino junto con Dios, para que tú y yo pudiéramos estar cerca y no lejos. Todo empieza allí por medio de Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es decir una oración junto con nosotros y poder tener este tiempo en el cual le pides al Señor que haga ese cambio en tu vida, que empiece una nueva historia contigo. Así que yo te quiero pedir que tú puedas repetir después de mí, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón esta tarde, y decir de la siguiente manera: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado, que he fallado, te pido que me perdones. Te pido también que me des tu vida, esa vida eterna, esa vida nueva que tú has prometido. Y estoy seguro que aunque hoy muriera, porque he creído en ti, y estaré contigo para siempre. Gracias. Y así en esa misma actitud, si tú has hecho esta oración por primera vez para recibir al Señor o bien para reconciliarte con Él, y has decidido empezar este camino, no como una iglesia, no como una religión, sino un camino personal con nuestro Señor Jesucristo, te quiero pedir que nos puedas levantar una de tus manos para poder orar por ti y saber que Dios está orando en medio de nosotros, en tu vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias. De esa misma forma, dile al Señor con tus propias palabras que deseas caminar junto con Él, que deseas vivir conforme al Espíritu, porque la Escritura dice que el Espíritu es el que nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo. El Espíritu es el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos muestra el camino para llegar a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús nos muestra el camino al Padre. Por lo tanto, hoy dile con tus propias palabras que deseas acercarte, que deseas caminar. Quizás te dejamos de hacerlo, quizás te ha costado hacerlo, pero Dios anhela tener una mayor, más estrecha relación contigo en todas las áreas de tu vida. Así que hoy dile con tus propias palabras, mientras adoramos por unos momentos, habla con Dios también.